adoro, Señor. Gloria al nombre de nuestro Dios. Amén. Me dejan que les comparta unos minuticos de un pensamiento que el Señor ha puesto en mi corazón. Amén. Gracias. Gracias por su tiempo. Aleluya. Se encuentra la palabra del Señor en la carta a los Filipenses, capítulo 1, y verso 6. Y dice así la palabra del Señor. Dice Pablo a los Filipenses: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Amén. Alce conmigo su mano y decimos para él un potente gloria a Dios. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Amén. Tomen asiento. Además está decir que el Señor está bendiciendo a su iglesia en esta tarde. Aleluya. Miren, la iglesia de los Filipenses, para poder entender el contexto de lo que les estoy hablando, la iglesia de los Filipenses nos habla el libro de los Hechos en el capítulo 16, qué es lo que ocurrió para que se fundamentara la iglesia de Filipenses. ¿Se acuerdan ustedes que el otro día les estuve refiriendo la ocasión que tuvo Pablo para ser dirigido por el Espíritu Santo? La iglesia de los Filipenses se fundó de esta manera. Estaba Pablo con su hijo Timoteo y tenían el deseo en su corazón de ir a predicar a Asia la palabra del Señor. Recordarán ustedes que les dije que dice la Biblia que el Espíritu Santo les prohibió ir a Asia a predicar la palabra. Al ser que el Espíritu Santo les dice a ellos que no fueran a Asia a predicar la palabra, ellos dijeron: pues bueno, vamos a Bitinia y vamos a predicar la palabra de Dios en Bitinia. Y el Espíritu Santo les dijo por segunda vez que no fueran a Bitinia tampoco a predicar la palabra. Dice la Biblia que desde la región donde estaban se fueron a Troas, y allí a Pablo se le muestra una visión, un varón macedonio que les pide ayuda. El Espíritu Santo les permite ir a Macedonia, y el primer lugar donde van allí en Macedonia es Filipos. Esa es la ciudad de los filipenses. Dice la Biblia que Pablo, allí entonces no habían cultos, ni habían sinagogas, pero dice la Biblia que Pablo empieza a predicar la palabra del Señor. Y al predicar la palabra del Señor, dice que la primera convertida es una mujer llamada Lidia. Y en esa conversión, aquella mujer le presta a Pablo su casa para que siga predicando el Evangelio de Jesucristo. ¿Recuerdan ustedes que después, allí en Filipos, le sale aquella joven que tenía un espíritu de adivinación que proclamaba que ellos eran hombres de Dios, que les enseñaba el camino? Aleluya. Pablo dice que en la Biblia que repetidas veces esta joven le molestaba a Pablo. Pablo se vuelve, la reprende y el espíritu de adivinación suelta a aquella niña. Dice que los amos que ganaban dinero por el espíritu de adivinación que tenía esta joven, dice que van, los meten presos, hablan mal de ellos para prohibirles predicar el Evangelio, y Pablo y Silas son presos. Dice la Biblia que a medianoche empiezan a adorar el nombre del Señor, empiezan a cantar himnos, las cadenas se empiezan a romper, la
las celdas de los presos se abren, hay un gran terremoto producido por el Señor y el carcelero que estaba en custodia de aquellos presos, dice la Biblia que se quería quitar la vida, pero un grito de ellos les dijo que no se quitaran la vida porque nadie había escapado de la cárcel. Aquel carcelero les pregunta, ¿qué he de hacer? Y ellos dijeron, cree tú y toda tu casa y seréis salvos. Dice la Biblia que cuando llegan a su casa, el carcelero les lava las heridas y desde entonces es la fundación de la iglesia de los filipenses. Y esta es la carta que escribe el apóstol San Pablo a los filipenses. Y dice el verso 1, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, atención a esto, ¿a quién va dirigida la carta? A todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y los diáconos. Aleluya. ¿A quién va dirigida la carta? A los santos. Gloria a Dios. A los que no son santos no va dirigida la carta. Va dirigida expresamente a los santos. ¿Saben ustedes que hay dos clases de santidad? La santidad posicional y la santidad progresiva. La santidad posicional es la que en Cristo, la Biblia dice que somos santos en Cristo. Esa es la santidad posicional. Pero hay una santidad progresiva. La santidad progresiva es que conforme yo adquiero conocimiento de lo que Dios quiere hacer en mi vida, yo me consagro, me aparto del mundo y me consagro a la vida de Dios. Ese actuar de la santidad, de que yo me voy consagrando y de que yo me voy apartando del mal y ya no quiero volver a pecar, lucho en contra del pecado y me consagro, me aparto para Dios. Esa es la santidad progresiva. Saben ustedes que la Biblia nos llama santos, aunque nosotros en verdad no éramos santos. Nosotros éramos pecadores. Aleluya. La Biblia llama santos a aquellos que se han apartado del pecado y han apartado su vida para Dios. Esta carta va dirigida para ellos, no para los que hoy son santos y mañana dejan de serlo. No para los que viven un poco en santidad y los que viven un poco conforme a las corrientes de este mundo. No. Para ellos no es esta carta. La carta dice a todos los santos en Cristo Jesús. ¿Cuántos son santos en Cristo Jesús? Puedes levantar conmigo tu mano y proclamar para él un potente gloria a Dios. Aleluya. Miren ustedes, Pablo no da nombres. No da ningún nombre. No dice José, ni Pepe, ni Juan, ni Arturo, ni Gedeón. No da nombres. No nombra tampoco a ninguna anciana, ni a ningún joven. No da ningún nombre, pero dice a todos los santos. ¿Saben por qué? Porque los que son santos se dan por aludidos porque viven una vida llena de santidad. Y no hace falta que el apóstol les diga por nombre a quién va dirigida la carta. Porque la carta solamente va dirigida a los que viven en santidad. Los que no son santos, no va dirigida ninguna carta. Por eso, mira a ver cómo se encuentra tu vida. Proclama santidad y el evangelio en tu corazón. Apártate de una vez de vivir en el pecado, porque si no, la palabra de Dios no haya cabida en tu vida. Quiero decirte de parte de Dios que Dios escribe sus notas y sus palabras solamente para los que son santos. ¿Cuántos son santos? Dice para el poder de gloria a Dios. A todos los santos. Y fíjense ustedes, dice a todos los santos en Cristo Jesús y a los obispos y a los diáconos. Ya no es la iglesia de los filipenses esa iglesia que se reunía de vez en cuando para hacer cultos. Ya no es esa iglesia que de vez en cuando iba el apóstol San Pablo para predicarles el evangelio para que se arrepintieran. No, ya no es esa iglesia. Ahora es una iglesia formada. Digo yo más,
era una iglesia con mayúsculas. ¿Saben por qué? Porque era tal el convertimiento que tenía la iglesia de los filipenses que dicen los historiadores que es la iglesia que menos problemas le produjo al apóstol San Pablo. De hecho, apenas tenía ningún problema. ¿Saben cuál es el único problema que tiene que llamar la atención el apóstol San Pablo en toda la carta? Es que habían dos mujeres que no estaban de acuerdo y el apóstol San Pablo les dice: decirle a esas dos mujeres, me parece que se llamaban, miren los nombres, hasta bonitos lo tenían, Eulodia y Síntique. Ay, Padre, la hermana Eulodia, Jesús. Esas dos mujeres que dentro de la iglesia no estaban de acuerdo, y dice, decirles a la hermana Eulodia y a la hermana Síntique que se pongan de acuerdo, que no traigan disensión dentro de la iglesia. Eso era lo único que el apóstol San Pablo tiene que corregir en la iglesia de los filipenses. La iglesia de los filipenses era una iglesia que se había convertido a Dios de corazón. Por eso el apóstol San Pablo los llama santos, porque si el apóstol San Pablo no llega a ver que la iglesia de los filipenses se convierte, no les puede llamar santos. ¿Saben quiénes son los verdaderamente convertidos? Los que se han apartado del pecado y viven una vida de santidad. Esos son los que verdaderamente se dan por aludidos. Por eso no nombra ningún nombre. Dice el apóstol: a todos los santos en Cristo Jesús. Y la iglesia ya tiene santos, tiene membresía, la iglesia tiene pastores, tiene obispos y tiene diáconos. Es una iglesia formada. Cada cual sabe cumplir en la iglesia de los filipenses con el cometido que tiene. Los santos, vivir en santidad; los obispos, cuidar el rebaño y la doctrina; y los diáconos, servir a la iglesia. Aleluya. Porque dentro de la iglesia cada uno tiene que saber qué lugar tiene que ocupar. Porque no todos somos llamados a lo mismo. Ya saben ustedes que la Biblia dice que somos un cuerpo, somos muchos miembros, pero un solo cuerpo. Y Dios no nos ha llamado a todos a ejercer el mismo oficio dentro de la iglesia. Unos somos manos, otros somos orejas, otros somos ojos, otros somos nariz, otros somos boca. Aleluya. Otros somos brazos. Cada uno somos miembros del cuerpo de Cristo, cada uno ocupa su lugar. Por eso la iglesia de los filipenses tenía el conocimiento de cuál era el lugar que tenía que ocupar como iglesia y ejercían ese lugar de tal manera que el apóstol San Pablo le tiene que escribir después y decirles: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión. Y atención a esto: desde el primer día. Gloria a Dios. Por vuestra comunión. La palabra comunión quiere decir compañerismo, confraternidad. La palabra comunión quiere decir que la iglesia de los filipenses ayudaban a los demás, que tenían entre ellos una relación estrecha. Era una iglesia como Dios quiere que sea la iglesia. Dice la Biblia que desde el primer día os habéis comportado de tal manera, desde que la palabra del Evangelio llegó a vosotros, tuvo tal impacto la palabra en vosotros, que desde el primer día he visto en vosotros que verdaderamente estáis convertidos al Señor. Por eso el apóstol San Pablo los tiene que ensalzar y decirle: y le doy gracias por vuestra comunión con todos los santos desde el primer día. No tuvo que esperar el apóstol San Pablo y tampoco tuvo que esperar al Señor, porque tuvieron que tomar una decisión de una vez por todas de seguir a Dios como Dios quiere que le siga una iglesia. Desde el primer día no habían titubeos, no había ningún pensamiento en ellos que dijeran: pues bueno, pues se me ha predicado el Evangelio y yo voy a pensarme a ver si esto de ser cristiano va conmigo o no va conmigo. Dice la palabra del Señor que no, que el apóstol San Pablo tiene que dar gracias a Dios por la comunión que tenían los filipenses. Y no había pasado mucho tiempo desde el primer día. Dice la palabra del Señor que desde el primer día
la iglesia de los filipenses era una iglesia que estaba fundamentada en la palabra de Dios. Por eso el apóstol San Pablo los alaba y los bendice, porque era un ejemplo a seguir esta iglesia. Qué fácil es pastorear una iglesia como Dios manda. Se habían entregado de tal manera a los filipenses que el apóstol San Pablo les tiene que decir: es tal vuestra entrega, vuestro compañerismo, es tal lo que yo veo en vosotros, que os tengo que decir que vosotros mismos sois ofrenda. Os entregáis de tal manera al Evangelio y los unos con los otros, hay tanta entrega en vuestro corazón que vosotros mismos sois ofrenda. Amén. Aleluya. Cuando se enteraban de que alguien pasaba una fatiga, estaba con ellos. Cuando se enteraban de que alguien tenía una necesidad, estaban con ellos. Cuando se enteraban de que la iglesia, estaban ahí. Qué importante es saber que se puede contar contigo en la iglesia. Aleluya. Que la iglesia no significa venir al culto y cuando acabe el culto me voy a mi casa, y si mañana hay culto me vuelvo a venir si me apetece. Eso no es iglesia. La iglesia es que aunque no se te llame, sepan los demás que estás ahí para ayudar, que tienes una mano tendida para ayudar a los demás, que hay mucha necesidad en la iglesia. La iglesia del Señor, la iglesia de los filipenses, desde el primer día, el apóstol San Pablo dice que desde el primer día tiene que dar gracias por la comunión que tienen en la iglesia de los filipenses. La palabra comunión significa común unión, que todo era de todos. Aleluya. Aleluya. Y dice la Biblia que perseveraban los primeros cristianos. Dice el libro de los Hechos que perseveraban en la doctrina y en el partimiento del pan y en las oraciones. Eso es lo que le estaba diciendo el apóstol San Pablo. Veo en vosotros tal convertimiento, iglesia de los filipenses, que participáis de todas las doctrinas, que participáis y perseveráis en la oración, que tenéis una común unión entre vosotros. Y por eso le doy gracias a Dios por el trabajo que Dios está haciendo en vosotros. Aleluya. Por eso el apóstol San Pablo tiene que decir: estoy persuadido. Estoy persuadido. ¿Saben lo que significa la palabra persuasión? Estoy persuadido quiere decir que estoy convencido. Tengo la fe, tengo la certeza y tengo la seguridad. Eso les decía el apóstol San Pablo. Que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día del Señor. El apóstol San Pablo, cuando les está diciendo tengo la certeza y la seguridad, no es la certeza y la convicción de la fe de creer en Dios. No les estaba diciendo creo en la omnipotencia de Dios que todo lo puede. No les estaba hablando de esa fe. El apóstol San Pablo ve en ellos tal convertimiento. Tienen una transformación tan verdadera, que la transformación tan verdadera que ve en ellos el apóstol San Pablo son los argumentos que el apóstol San Pablo exalta de la iglesia de los filipenses. Lo que se ve en ellos, lo que exteriorizan por fuera, porque por dentro ha habido una transformación, ha habido un cambio. Porque si no hay una transformación por dentro, no puede haber una exteriorización por fuera del cambio que yo he vivido por dentro. ¿Cuántos me están entendiendo? Amén. Aleluya. Por eso el apóstol San Pablo le tiene que decir: miren, déjenme que se los diga así. Es como que ustedes fueran la iglesia de los filipenses. Y en vez de escribirle yo una carta, se los estoy diciendo ahora. Son ustedes dignos de alabar. Porque desde el primer momento se han tomado en serio lo de ser una iglesia que vive como tienen que vivir, santos. A los predicadores están en su sitio. A los diáconos están en su sitio.
Los del coro están en su sitio, puntuales, a las 7 de la tarde. Los jóvenes, irreprensibles. Las ancianas, no las hay. Y es verdad que no las hay. Amén. Ya quisiera la iglesia de los filipenses tener a estas ancianas. Y el apóstol San Pablo, como era el padre de aquella obra, les dice: estoy convencido, pero no por la fe, no esa fe que expresa la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. No es esa fe, es la fe de creer en vosotros, del cambio que estoy viendo en vosotros. Que desde que se os predicó el Evangelio ha habido tal transformación en vosotros que os tengo que alabar, que sois dignos de alabar. Y le doy gracias a Dios por todos los requisitos que cumplís como santos y como iglesia. Eso es lo que le estaba diciendo. Y ahora, como yo, que soy el apóstol San Pablo, estoy viendo tal cambio en vosotros, en ustedes, les tengo que decir: estoy convencido. Me han convencido por su manera de comportarse. No necesito más argumentos. Los argumentos necesarios que necesitaba, persuadidos de que Él va a hacer la obra y acabarla en ustedes, ya no hace falta ningún argumento. Me los están dando ustedes de la manera en que se están comportando. Eso es lo que les estaba diciendo el apóstol San Pablo. Yo necesito la fe de creer en la omnipotencia de Dios, que sé que Él todo lo puede. No hace falta. Estoy viendo en ustedes un cambio que me persuade a creer que aquel que empezó la obra en ustedes la va a perfeccionar hasta el día de su venida. Aleluya. Eso es lo que le estaba diciendo el apóstol San Pablo. Amén. Una iglesia santa, colocada cada cosa en su lugar. Amén. Fundamentada en la palabra, viviendo una vida correcta delante de la presencia del Señor, viviendo una vida llena de amor, que luego los resalta y les dice que son dignos de admirar por el amor que profesan. Y que las cárceles de Pablo se habían implicado tanto en las cárceles de Pablo, que dice Pablo escribiéndoles: os habéis hecho tan partícipes de mis encarcelamientos que parece que estoy yo preso, y es tanta la angustia que tenéis por mí que vosotros parece que también estáis presos conmigo. Eso es una iglesia en comunión. Esa es la iglesia de los filipenses. El apóstol San Pablo, a ver el cambio que tienen por fuera, tiene que decirle: estoy totalmente convencido. Ya no necesito ver más argumentos en la iglesia, porque estoy convencido de que lo vais a lograr. Eso es lo que le estaba diciendo el apóstol. Lo vais a lograr. Va a haber un cambio de perfección. Está viendo un cambio de perfección en vosotros que lo vais a lograr. Y no lo dice la Biblia, pero lo digo yo. Seguramente el apóstol San Pablo se pondría en pie y les aplaudiría. Seguro. ¿Sabe lo que significa la palabra perfeccionar? Significa acabar enteramente una obra dándole el mayor grado posible de excelencia. Aleluya. Aleluya. Que para Dios no vale cualquier cosa. Que Dios quiere nuestra excelencia. Aleluya. Que se acabaron de darle las migajas al Señor. Que Dios quiere tu excelencia. Tu excelencia. Lo mejor de ti. Deja de darle las migajas a tu Dios y empieza a darle la excelencia. Imagínense de que yo soy un vendedor de aspiradoras. Me ha contratado una empresa para vender aspiradoras, pero escúchenme, no cualquiera, la mejor del mercado, la número 1. Ahora yo me voy a una casa y llamo a la puerta, me abre y yo le digo al señor que me ha abierto la puerta: miren, vendo una aspiradora. No, ya tengo, pero escúcheme, déjeme que pase. Y paso a su casa y empiezo a explicarle lo que yo vendo.
Y empieza a decirme que es la número uno, que no hay otra en el mercado, que es la mejor. Total, que le he convencido. Es tanta mi confianza en el producto que yo vendo, es tanta mi confianza, que aquel hombre me dice que no la quiere, pero es tanta mi confianza que yo le digo: mire, no hace falta que me la pague, quédesela una semana y pruébela y gástela. Estoy tan persuadido, estoy tan convencido de que le va a convencer cómo trabaja, que se va a quedar usted con ella aunque no la necesite. Eso es lo que estaba diciendo el apóstol San Pablo. Hay tanta calidad en la iglesia de los filipenses, es tanta la calidad que veo en vosotros, que estoy persuadido. Estoy persuadido de que al final, pues, la obra que Dios ha empezado en vosotros la va a perfeccionar. Aleluya. Aleluya. Amén. Aleluya. Les pregunto yo: esto es de pastor de iglesia. Si el apóstol San Pablo tuviera que escribir una carta a la iglesia de Castellón, ¿ustedes creen que escribiría estas palabras? Podría decir de parte de Dios: estoy persuadido, hay tanta excelencia en lo que estáis haciendo, hay tanto convertimiento en vuestras vidas, que estoy convencido de que Dios va a hacer una obra en vosotros que os va a perfeccionar hasta el día de su venida. Y descanso en la obra que Dios va a hacer en vosotros. Pregunto, y no me contesten: ¿escribiría estas palabras el apóstol San Pablo de mí y de cada uno de ustedes, jóvenes? ¿Estaría persuadido, estaría convencido el apóstol San Pablo de que la obra que el Señor empezó en vosotros la va a perfeccionar? Con todo respeto que os merecéis, hermanas, ¿escribiría estas palabras para vosotras? ¿O qué vería el apóstol de nosotros? ¿Vería excelencia? No sé qué le estás ofreciendo al Señor, pero yo creo que ya es hora de que le ofrezcamos excelencia. Amén. Esta carta va para los santos. Aleluya. Cierren conmigo sus ojos. Apaga la luz, Miguel. Padre, a tu nombre sea toda la gloria, Señor. Te doy gracias por haberme permitido compartir tu palabra con tu iglesia. Lo que tú has puesto en mi corazón, eso he compartido, Señor, para todos nosotros. Señor, tú has empezaste una obra en nosotros y la tienes que acabar. Estamos en un camino de perfección. A veces no llegamos. A veces nos faltan las fuerzas. A veces queremos arrojar la toalla porque creemos que ya no somos como tenemos que ser. Señor, pero yo me adueño de estas palabras. Y delante de ti le digo a tu iglesia que estoy persuadido de que la obra que tú comenzaste en cada uno de nosotros la vas a llevar a la perfección. Estoy convencido de que a veces por las nubes y a veces un poquito por los suelos, pero tu obra la vas a perfeccionar. Tu buena obra. Voy a llamar al tío Manolo, que pase por aquí delante.